tomamos una llamada de uno de nuestros colaboradores, internacionalista Adolfo Laborde, que tiene también un punto de vista álgido y al respecto sobre esta situación. Adolfo, ¿cómo estás? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte. ¿Qué tal, Max? Un saludo a todos, muy buenos días. Muy buenos días. Ayer platicábamos, como decía, con la doctora Leticia Calderón, que decía que ella sí estaba confiada en que estas negociaciones salieran adelante. No fue así, fue complicado. ¿Qué es lo que le espera entonces al equipo mexicano de negociación el día de hoy para tratar de revertir esta imposición del 5% de las aranceles en los productos de nuestro país o de la Unión Americana hacia nuestro país? Sí, mucha presión, Max. Están sujetos a mucha presión, no solamente porque esto de alguna manera tiene que cambiar la naturaleza de nuestra política migratoria, que ha sido, pues ha cambiado desde una perspectiva restrictiva a una perspectiva humanitaria, y eso pues ha dado pauta en un primer momento a entregar estas visas humanitarias de tránsito. Tengo entendido que se otorgaron alrededor de 13,000 visas. Ya no se han entregado, pero eso provocó, aunado con ese sistema de acompañamiento informal, a que los flujos migratorios pues fueran los que ya hemos visto en los medios de comunicación. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Cambiar la política migratoria desde una perspectiva más restrictiva, asegurar la frontera sur. Número 2, entrarle ya al tema del tercer país seguro, ¿no? Permitir que haya una gran repatriación de indocumentados y que México se haga cargo. Y esos son los puntos que precisamente el canciller dijo que no se iban a mover, que no íbamos a cambiar nuestro sentido de la política migratoria por un tema de soberanía, por un tema de respeto. Y ahí está toda la negociación. Desafortunadamente se han cruzado los temas. El tema migratorio y el tema comercial habían tenido dos ejes diferentes, ahora solamente un eje. Y bueno, pues ya se han hablado dentro de diferentes perspectivas que esto es un intento de potencializar la campaña política de Trump, pero lo cierto es que no es de ahora, es un cambio ya de años de la política económica de Estados Unidos, que la vimos con China, ¿no? Y que ahora pues se está manifestando con México. Correcto, él incluso desde el día de ayer, Adolfo, estaba manifestando con claridad y era tajante con sus comentarios, con sus tweets, que sabemos que son lacerantes, son siempre muy directos, sobre todo los últimos hacia la política de relaciones exteriores con nuestro país, diciendo que sí o sí este posicionamiento de los aranceles iba a establecerse en esta negociación. Ahora, lo que comentas sobre las visas humanitarias, 13,000 visas humanitarias que ya están otorgadas, ¿qué va a pasar con estas personas? Estas personas ya están en nuestro país, ¿qué sucede con ellas? Sí. ¿Se les va a repatriar? ¿Cómo van a considerar conciliar? Sí, es una excelente pregunta, Max, es una excelente pregunta, porque acuérdate además de que se les dio también la posibilidad de regularizarse para que puedan trabajar. Después esa visa cambió su naturaleza a una visa de tránsito en los estados de la frontera sur, y hubo toda una campaña, recordemos esa campaña, ¿no? Que estas personas podían pues registrarse, tener derecho a trabajar, etcétera. Entonces esas personas, hasta que se renueve su documento, pueden estar en México, pero lo cierto es que algunas otras personas centroamericanas y de otras partes no se acogieron a este programa por temor a que los fueran a retener y tuvieran sus datos, y por eso las caravanas, y por eso los enfrentamientos con la ley, y por eso las huidas de los centros de reclusión, bueno, los centros de detención y las estaciones migratorias que se les llama en Tapachula, Chiapas, porque esto se ha acompañado de otros fenómenos, de cambios de políticas migratorias de países de Centroamérica. Lo fue en Ecuador hace tiempo, ahora es en Nicaragua, que les da acceso a los cubanos y que estos a su vez utilizan el trampolín para pasar por México. Pero es un caso que ya rebasó las capacidades de nuestro país, porque México es un país de tránsito, de destino, origen y de repatriación de migrantes. Entonces, ahí está el tenor. Me parece que ese es el punto medular. Y repito, esto es un cambio de la lógica del señor Trump, no solamente en materia de flujos migratorios, sino también de cómo se relaciona con sus socios comerciales en el contexto global. Correcto, además sabemos que esta situación, este dilema humanitario de la migración desde Centroamérica hacia los Estados Unidos, pasando precisamente por nuestro país, no se va a detener. Cada día es más evidente, cada día por las situaciones económicas y sociales que se viven en diferentes países en Centroamérica y en Sudamérica, ese flujo seguramente irá creciendo. Ahora, la situación que este es una condicionante de los Estados Unidos para que este porcentaje de aranceles se detenga, ¿qué margen de error le representa, si se le puede decir así,
al gobierno mexicano y en este caso a la comitiva de Marcelo Ebrard, encabezada por Marcelo Ebrard, tienen el día de hoy y tal vez al día siguiente para poder revertirlo? ¿Qué margen de error y qué posibilidad hay de que sí se llegue a un acuerdo comercial positivo para nuestro país, Adolfo? Sí, mira, en este momento la posición de Trump en negociaciones internacionales, hay muchas tácticas, estrategias para ello. Nuestro país está tratando de ir hacia una negociación razonada, de ganar-ganar, pero la visión de Estados Unidos no es esa, es suma cero, ¿no? Pierdes y yo gano. Entonces, me parece que el primer objetivo es tratar de convencerlos y llegar a puntos intermedios. Seguramente la posición de México se va a flexibilizar, a ser más flexible, y la del señor Trump menos tanto, un poco menos. Entonces yo creo que sí hay grandes posibilidades de llegar a un punto medio, siempre y cuando se cambie el espíritu de esta política migratoria flexible de respeto a los derechos humanos. Eso no quiere decir que no se le respeten los derechos humanos. Lo que quiero decir es que debe de haber un mayor control sobre la frontera sur, que es muy porosa. ¿Y qué podría hacer México? México lo que podría ofrecer, ya lo hizo en la época de los 80, con los guatemaltecos en el conflicto armado en este país, ¿no? La COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, a través de una estrategia, ¿no?, para evitar el conflicto con Guatemala, descentralizó sus campamentos y los estableció en el estado de Campeche, Quintana Roo y la propia Chiapas. Entonces, eso puede hacer a través de la cooperación internacional, recibir esos guatemaltecos, un tanto seguir el modelo de Turquía con la Unión Europea, que le da dinero para que reciba y sea un país tapón para evitar los flujos migratorios de los sirios y de otros flujos migratorios del Medio Oriente. Entonces, eso podría funcionar, pero también tendríamos que buscar la manera de incrementar nuestras capacidades logísticas, nuestras capacidades financieras, y eso pues yo creo que se tendría que estar discutiendo antes de cualquier proyecto o megaproyecto de infraestructura que detonaría pues empleo en la zona de Centroamérica y del sur de México, y que, de acuerdo a nuestro presidente, pararía la migración. Correcto, tenemos entonces que asumir y tenemos que reconocer que sí se vive un panorama oscuro, un panorama complicado. Sabemos que esta medida será muy difícil de revertir. Ahora veamos próximamente, después del regreso de Marcelo Ebrard con la comitiva de negociación comercial a nuestro país, cuáles son los planteamientos si no se llega a un acuerdo comercial que se van a establecer a partir de este día, y sobre todo también las consecuencias económicas que tendrán los Estados Unidos, porque también hay que pensar que para ellos hay una repercusión importante, sí, no solamente para nuestro país, ¿no? Sí, efectivamente, Max, hay una repercusión para los dos países. Se hiere ese espíritu de cooperación, se afectan las cadenas productivas, el espíritu de esta renegociación del TEMEC, que queda ya rezagado, ya no tiene caso seguir con el TEMEC ante una eventual guerra comercial. Y lo más importante es definir qué vamos a hacer con Estados Unidos, si vamos a continuar apostando todos los huevos en una canasta para seguir esta integración comercial, ¿no?, o este proceso de libre comercio, o buscar otras alternativas, dependiendo también un poco de lo que está haciendo Estados Unidos en el contexto global, porque esto no es un cambio con México, es un cambio de planteamiento de modelo, de narrativa de libre comercio a un modelo cerrado, en donde nosotros tendríamos que estar muy activos, muy conscientes, porque eso puede representar mayores crisis en el futuro cercano. Correcto, sí, efectivamente tenemos que estar conscientes, tenemos que estar activos y sobre todo atentos al día de hoy y también al día de mañana, este día D, para que tratar de que esto pues se revierta y no tenga estas consecuencias que para todos sí serían complicadas. Crucemos los dedos entonces, esperemos, no adelantemos vísperas para saber qué va a suceder el día de hoy con este nuevo planteamiento de negociación. Adolfo Laborde, muchísimas gracias, te mando un abrazo y seguiremos en contacto. Claro que sí, muy buen día a todos y mucha suerte.